Los ojos que lo observaban desde la ventana no podían ser los ojos de su hermana menor. En absoluto podían ser ojos humanos. Negros como la misma noche, llenos de desesperación o tal vez de miedo. Un miedo animal, igual que el que lo había invadido en un instante. Esos ojos asustaban, pero al mismo tiempo atraían de alguna manera, no permitían apartarse de ellos ni por un breve momento. Incluso para cerrar la puerta apenas entreabierta por donde esa criatura podría colarse en la casa. La parálisis solo se rompió cuando se oyó el crujido de la puerta principal. Cuando ya era demasiado tarde. Hermanito, juguemos. Incluso esa voz ronca y casi mecánica no podía ser la voz de su hermanita. No. Su voz solía ser clara y melódica, como el tintineo de una campanilla. Esa misma voz, la voz de algo sobrenatural, espantoso. Una entidad que habían invocado él y su hermana apenas unas horas atrás. Y que ahora lo perseguía. Ya no había una Gami alegre, sonriente y adorable, solo había algo horrible que había tomado su frágil cuerpo y adoptado su apariencia, tan familiar y cercana. El mismo cabello, los mismos rasgos faciales. Solo los ojos eran diferentes. Y la sonrisa. O más bien una mueca animal en lugar de la dulce sonrisa de su hermanita. Hermanito, juguemos a las escondidas. Aunque no. Mejor a las atrapadas. Yo persigo. El chico no miraba al demonio que había poseído a su hermana. Pero estaba seguro de que en ese momento estaba sonriendo. Con su sonrisa diabólica, parecida a la de un depredador que ha encontrado a su presa. Y sabe que no puede escapar. El chico no sabía dónde correr, pero aún así corría. Le daba igual a dónde, solo quería alejarse de esa criatura. O tal vez podría esconderse. ¿Ocultarse tan bien que incluso esa monstruosidad se cansara de buscarlo? No, eran sueños ingenuos. Eso nunca sucedería. Aunque, pronto los padres volverían del trabajo. Quién sabe, tal vez podría aguantar hasta que llegaran. Y entonces, cuando estuvieran en casa, el horrible demonio desaparecería. Como una visión. Impulsado por estos pensamientos, corría hacia adelante, pasando de habitación en habitación, mirando febrilmente en busca de un lugar donde pudiera esconderse. Pero no encontraba ninguno. Todo lo que alguna vez había parecido un buen escondite, el mismo que había hecho que su hermanita y a veces incluso sus padres lo buscaran durante horas, ahora parecía poco confiable. Parecía que no podía escapar de los ojos negros como la noche del demonio. ¿Cuántas veces ya había recorrido toda la casa? ¿Cuántas veces antes de detenerse por un momento, voltearse y, de reojo, volvió a ver a la criatura? Estaba inmóvil, de espaldas a él, ni siquiera lo miraba. Pero, ¿cuánto tiempo duraría eso? En su mente solo había un pensamiento: esconderse. Tan rápido como pudiera y lo mejor que pudiera. Para que incluso esa criatura no pudiera encontrarlo. Por ahora, había tiempo, unos segundos. O minutos. Tal vez incluso horas. Ahora todo dependía del capricho de la monstruosa criatura que había entrado en su hogar. La mirada vagaba frenéticamente por la habitación, como si estuviera preguntando a alguien invisible dónde esconderse, y no encontraba respuesta. Hasta que el joven sintió, más que vio, que la criatura se giraba hacia él. Y se dirigió directamente hacia él. El ritmo pausado de los pasos de esa criatura resonaba en sus oídos. 1,
2, 3. Avanzaba lentamente, consciente de que su presa ya no tenía a dónde ir. 4, 5. Ahora se detuvo bruscamente. Hermanito, el sonido de la voz mecánica y casi antinatural rasgaba los oídos. Te di tiempo suficiente. ¿Por qué aún no te has escondido? En los labios del demonio se dibujó una sonrisa nuevamente. Una sonrisa depredadora que el chico sentía más que veía. Te daré un poco más de tiempo. Pero ten en cuenta que esta es tu última oportunidad. Si en una hora no puedo encontrarte, bueno, me iré. Pero sí puedo. Creo que ya te haces una idea de lo que pasará. Solo con un increíble acto de voluntad, logró girarse y mirar de nuevo al monstruo. Un monstruo que ahora tenía el control sobre él. Por su propia culpa. Después de todo, fue él quien tuvo la idea de invocar al demonio. Él, no su hermanita. Gami simplemente estuvo de acuerdo. Ella siempre, casi siempre, accedía a las propuestas de su hermano mayor, sinceramente creyendo que él no se equivocaba en nada. En ese momento, parecía una broma divertida y emocionante. Pero solo ahora se dio cuenta de lo lejos que había llegado ese juego. Tan lejos que dejó de ser divertido y emocionante y en su lugar se volvió peligroso. Ahora solo tenía que ceder un paso en falso y estaría perdido. Se marcharía junto con su adorada hermanita, a quien no pudo proteger. Está bien, fue la única palabra que pudo pronunciar. La sonrisa en el rostro del demonio se amplió. Bueno, entonces, el juego ha comenzado. Escóndete. Lo que siguió después fue como estar en una neblina. Ya no recordaba cómo había llegado a su habitación y se había metido en el armario. Ahora eso ya no importaba. Lo importante era una cosa, aguantar una hora más. Y después de eso, al final, tenía que esperar lo mejor. Hasta que abra la puerta del armario. El chico cerró los ojos, tratando de ahuyentar los pensamientos persistentes. Tenía que pensar en escapar. Una hora, solo una hora, y se iría, desaparecería de su vida como un sueño aterrador. Un sueño que pronto olvidaría. Si no logra encontrarte antes, susurraba la desesperación en voz baja. Y tranquila, como burlándose de él. No tienes que pensar en eso en este momento, se repetía una y otra vez en su mente. Pero la desesperación se aferraba obstinadamente, sin querer soltarlo. Junto con el miedo. O más bien, el horror. Que solo puede experimentar alguien que está frente a la muerte. Aunque, en esencia, eso es lo que estaba sucediendo. La muerte estaba acechando en su casa en este momento. La muerte en el cuerpo de una niña de 7 años. Sus pasos resonaban en sus oídos como un eco. 1, 2, 3. Una vez más, no quedaba nada más que contarlos. Además de los latidos fuertes de su propio corazón, que en ese momento estaba listo para saltar de su pecho. O simplemente estallar en pedazos, liberando a su dueño de todos los horrores y sufrimientos. Un paso más. Esta vez más cerca. Aún más cerca. El chirrido de la puerta que se abría era desagradable para los oídos. Pero aún más aterrador era la idea de que la criatura ahora estaba en su habitación. Solo la fina puerta de madera del armario lo separaba de la perdición. Del monstruo espantoso que él mismo había convocado. El miedo animal parecía haber alcanzado su punto máximo. Ahora no quedaba nada más. Todos los demás pensamientos, sentimientos,
Todo se hundió en un abismo interminable de terror. Sintió como las lágrimas le llenaban los ojos. Lágrimas de miedo y de desesperación que lograron abrirse paso a través de su grueso velo. El joven supo que estaba a punto de sollozar. Pero se contuvo. Porque incluso el más mínimo sollozo podría delatarlo. ¿Cuánto tiempo quedaba hasta el final del juego? ¿Cumpliría su promesa? ¿O las palabras sobre que el monstruo se iría en una hora eran una mentira? Una esperanza vana dada al pobre chico solo para torturarlo más. Los pensamientos se mezclaban en su mente, formando un nudo apretado que lentamente pero severamente ataba su mente, sumiéndolo en la oscuridad de la desesperación. Los pasos se acercaron aún más. Y de repente, se detuvieron. Y el chico solo entendió una cosa, era el fin. Ahora abriría la puerta del armario. Y lo sacaría. Y después de eso, no quería pensar en lo que vendría después. Solo cerró los ojos y se preparó para lo peor. 1 segundo. 2 segundos. El minuto transcurrido le pareció una eternidad. Sin embargo, durante ese minuto, nada sucedió. El chico abrió los ojos tímidamente, con precaución. Y nada. Solo montones de ropa. Y la puerta de madera cerrada firmemente. En algún momento, le pareció que el demonio que lo perseguía era solo producto de su imaginación acalorada. Pero en el siguiente instante, esa ilusión se desvaneció, tan rápido y sorpresivamente como había llegado. Hermanito. Sé que estás ahí. Las palabras del demonio sonaron en los oídos del chico como una marcha fúnebre.